Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien y, sobre todo, que dure. Porque el presidente ruso Vladimir Putin ha vuelto a amenazar con echar mano de su arsenal nuclear si Europa envía tropas a Ucrania, lo que podría significar una tercera guerra mundial. Precisamente las consecuencias de una nueva guerra mundial las aborda nuestro invitado de hoy, el escritor español Pablo Martín Sánchez, en su novela Diario de un viejo cabezota, Reus 2066, que acaba de ser traducida al francés. Pablo Martín Sánchez. Muy buenas tardes. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Gracias, Javi. Estábamos escuchando una canción de Joan Masdeu, Días Sabàtics, de 2014, y que citas precisamente en tu novela. ¿Te sirvió quizás de inspiración esa atmósfera pospandémica casi? Pues fue muy curioso porque no podría decir que me sirvió de inspiración porque la descubrí, o por lo menos el vídeo lo descubrí cuando ya estaba escribiendo la novela, ¿no? Pero me quedé sorprendido porque realmente era exactamente la atmósfera que yo había imaginado para mi novela, ¿no? Entonces creo que podríamos considerarla una canción, un plagio por anticipación de mi propia novela. Sí. Todo el vídeo está rodado en Reus, tu ciudad natal, ¿no? Exactamente. Y además aparecen pues, el hospital, el Tom de Ravals, ¿no? el centro histórico de la ciudad, que salen también en la novela. Y efectivamente el vídeo está rodado en un Reus vacío, distópico, donde no queda nadie, solo el cantante, ¿no? Joan Masdeu. Terrible. Empiezas a escribir tu novela en septiembre del 18 en una cabaña en una ciudad pequeña en Suiza. La pandemia de COVID y la invasión de Ucrania por los rusos todavía no se los podía creer nadie. No. Efectivamente, en 2018 de la pandemia todavía no se había oído hablar, de otras sí, ¿no? La crisis de la gripe aviar, etcétera. Es decir, que pandemias hemos tenido, pero como la pandemia ya con mayúsculas no, y guerras también hemos tenido, y había muchas, pero no la actual que hay ahora en Ucrania. Sí, cuando uno escribe distopías o novelas posapocalípticas o en todo caso anticipatorias, el riesgo que corre es el de acertar alguna de las cosas que ocurren, ¿no? Pero tampoco era muy difícil imaginarse que podía haber nuevas guerras, que podía haber problemas de salud mundial, que podía haber problemas climáticos y por lo tanto, bueno, pues un poco todo eso era hasta cierto punto predecible. Lo que quizá no era tan predecible es que a lo mejor pues el virus del Marburgo, que es el que yo anuncio en la novela, poco tiempo después fuese a empezar a salir en los medios. En fin, no soy ningún visionario, pero sí que a veces te da pues un poco de sorpresa ver que cosas que has predicho acaban sucediendo. Precisamente el epígrafe de tu libro citas a Margaret Atwood, una frase que dice: en determinadas circunstancias puede pasar cualquier cosa en cualquier lugar. Eso es el problema, que puede pasar cualquier cosa en cualquier lugar.
Sí, no sé si el problema o la solución. Es decir, saber que puede ocurrir cualquier cosa también nos tiene sobre aviso, ¿no? Yo tenía miedo de que esta novela, cuando la escribía, fuese en algún punto inverosímil, ¿no? Exagerada. Exagerada, hay que evacuar toda la península ibérica, solo el punto de partida parece exagerado. Y por eso cuando leí esta frase de Margaret Atwood dije, sí. Es verdad. Y luego hemos visto lo que ha ocurrido con la pandemia misma o con tantas otras cuestiones y dices, pues en el fondo sí, o sea, solo hace falta que se den las circunstancias adecuadas para que ocurra una catástrofe como la que ocurre en la novela. Hace solo un par de semanas, en un debate difundido por la televisión rusa, la televisión de Estado rusa, el debate giraba en torno a las ciudades que iban a ser bombardeadas en caso de ataque europeo, Marsella, pero también París, Lyon, Múnich, Hamburgo. Da escalofríos, ¿no? Sí, no salía ninguna española. Aparentemente no. Barcelona ni Reus ni tampoco, Reus. Todavía no. Sí, da escalofríos, pues porque uno piensa que lo que se vivió en el siglo XX no puede volver a ocurrir, ¿no? 2 guerras mundiales, el Holocausto, y en cambio pues vemos que bueno, pues no sé, el ser humano sigue cometiendo barbaridades y que puede ocurrir cualquier cosa en cualquier lugar dadas las circunstancias determinadas, ¿no? Sí, da mucho miedo, pero la literatura también tiene que servir para eso, ¿no? Para reflejar los miedos del presente, porque el otro epígrafe de la novela viene a decir eso, ¿no? Que es de Lionel River y viene a decir que las novelas que hablan del futuro en realidad no están hablando del futuro, hablan de los miedos que tenemos en el presente, ¿no? Por supuesto. Precisamente el protagonista de tu novela cita a Einstein, que dice que no sabe si la Tercera Guerra Mundial tendrá lugar, pero que sí sabe que si hay una cuarta será con piedras y lanzas, ¿no? Estamos perdiendo quizás el miedo a un holocausto nuclear. Espero que no, porque perder el miedo, no creo que haya que vivir con miedo, pero en los años 50, 60 sí había un pánico. Sí, esa guerra fría, ¿no? Claro, creo que no hay que vivir con pánico, no hay que vivir con miedo, pero sí con conciencia, ¿no? Para no repetir los mismos errores del pasado. La ignorancia o el olvido son lo que nos llevarán directamente a cometer los mismos errores. Por eso el género distópico, ¿no? Comentábamos antes de entrar en el estudio, hay quien lo considera un género pesimista, ¿no? O un género incluso reaccionario, porque parece que el género distópico nos venga a decir, oye, volvamos a lo de antes, ¿no? Que vamos fatal. Pero yo no creo que eso sea propio del género. Creo que también se le puede dar la vuelta a la tortilla y decir que es un género al revés, progresista, en el sentido de que diga, oye, si seguimos así, acabaremos mal, ¿no? Vayamos hacia otro lugar. Entonces, bueno, creo que los géneros en sí no son ni buenos ni malos, ni pesimistas ni optimistas, ni conservadores ni progresistas, sino que todo depende del mensaje que salga de ellos, ¿no? Que sea positivo. Permíteme, Pablo, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad de Reus, provincia de Tarragona, en España, en 1977, y que además de estudios literarios estudias arte dramático en el Instituto del Teatro de Barcelona. Hay que ser un buen actor para escribir buenos diálogos. Qué buena pregunta. Yo siempre he creído que me había servido mucho mi formación actoral para escribir, no sé si buenos, pero por lo menos para escribir diálogos. Siempre lo he pensado. Pero a lo mejor me habría salido igual, habría salido airoso. Para mí el teatro fue una formación que, aunque luego no haya sido actor de teatro, ha sido fundamental en mi vida. Y yo noto el ritmo de mi prosa absolutamente influido por mi conciencia corporal, ¿no? Me imagino en la piel de los personajes, y no solo como escritor, también como traductor, que traduzco mucho. Muchas veces creo que al final es gracias a este conocimiento corporal que el texto fluye, ¿no? Como si emanase de mi propio cuerpo, ¿no? ¿Lees en voz alta después de haber escrito una página? Mucho, sí, siempre. Es importante, ¿no? Sí. Sí. Tu personaje precisamente sube al escenario del salón de actos del hospital donde está internado para declamar el monólogo de Segismundo, de La vida es sueño, de Calderón. A veces la vida puede convertirse en pesadilla, ¿no? Más que en sueño.
Sí, sí, como viene a demostrar la novela, ¿no? Sí, la escena que estás a la que estás aludiendo es una escena que casi es real, porque en ese Instituto Pere Mata, que es un edificio modernista, actual hospital psiquiátrico de Reus, yo fui mucho durante mi época de estudiante de bachillerato, porque yo estudiaba en el Instituto Gabriel Ferraté, que estaba a 200 metros del edificio, y allí íbamos a representar nuestras obras. Yo allí hice un Molière, por ejemplo, ¿no? O un Karl Valentin. Ahí empecé, mis pinitos como actor empezaron en un centro psiquiátrico, lo cual igual daría para pensar, ¿no? De loco y de poeta todos tenemos un poco, ¿no? Decía. Exacto. Vas a obtener también un máster en la Universidad de Carlos III, allí en Madrid. ¿Cómo se encuentra un catalán como tú en la Villa y Corte? Pues la verdad que muy a gusto, no podría decir lo contrario de una ciudad que ha sido mi ciudad de adopción, me ha acogido estupendamente. Existe este lugar común según el cual Barcelona y Madrid son dos ciudades antagónicas, muy distintas entre sí, y a mí me gusta llevar un poco la contraria y decir que en realidad son mucho más parecidas de lo que la gente cree, y siempre hago la misma pregunta cuando alguien me dice, son muy diferentes, ¿no? Le digo, ¿conoces alguna ciudad más parecida a Madrid que Barcelona o más parecida a Barcelona que Madrid? Y nadie me responde, ¿no? Entonces, no serán tan distintas, obviamente tienen sus particularidades, ¿no? En tu libro nos hablas de una guerra de independencia en España. Puigdemont, el presidente, para algunos exiliado, para otros huido, sigue en Waterloo, en Bélgica. ¿Qué pasaría si vuelve a presentarse a las elecciones y encima las gana? Bueno, pues... ¿Una guerra de independencia, quizás? Claro, ahora estoy yendo en contra de mis propios pronósticos. No, porque no son pronósticos. Yo he escrito una novela de ficción, no he pretendido hacer política ficción, para nada. Pero sí que es verdad que en mi novela ha habido una guerra de independencia. Yo creo que si Puigdemont se presentase a las elecciones catalanas y las ganase, lo único que ocurriría es que seguiríamos en lo que sí se dice en mi novela y se pronostica en mi novela, que es en el procesismo, ¿no? No en el proceso, sino en el procesismo. En la novela se dice que tuvimos 40 años de dictadura, luego 40 años de democracia y que ahora estamos en un periodo de 40 años de procesismo, es decir, pues unas relaciones entre Cataluña y el resto del Estado español difíciles, y en la que pues todo el mundo saca tajada, en cierto modo, ¿no? Porque interesa... legítimamente, si queremos, pero interesa que eso se mantenga así para perpetuar un estado que beneficia a todos. Y ya te digo, yo pronostico 40 años de procesismo, llevamos como 10, pues allá por el 66. 2000, un poco menos. Eres además doctor en lengua y literatura francesas por la Universidad de Lille, no muy lejos de Waterloo, donde vive todavía Puigdemont. ¿Fue algo querido? ¿No? ¿Algo intencionado? No, y de hecho, yo fui a Lille pues, por los azares de la vida. Me dieron una beca de la Caixa para estudiar el doctorado. Yo iba a ir a París, pero el profesor que quería yo que me dirigiera la tesis me dijo que él no podía dirigirla y me recomendó a Christelle Reggiani, que estaba en Lille, entonces me fui a Lille, ¿no? Y de hecho yo estaba escribiendo una novela, la del anarquista que se llamaba Como yo, sobre la que también hablamos aquí un día en tu programa, que sucedía en una pequeña parte en Lille, ¿no? Son esas casualidades de la vida que dices, parece que me estaba llamando, ¿no? Sí. Quizás un escritor catalán se siente más cercano a la literatura francesa que a la española. Es una buena... Geográficamente. Sí. No te podría dar una respuesta general. En mi caso, me siento muy próximo de la literatura francesa, pero tampoco sé si porque soy catalán, aunque sin duda la lengua ayuda, ¿no? Mi madre era profesora de francés, entonces mi amor por la literatura francesa me viene de ahí, pero es verdad que, mira, hoy justamente hablaban en la presentación del catálogo de Zulma, que es una de las dos editoriales que ha publicado el libro, de un escritor catalán, Miquel de Palol, que yo recuerdo que mi madre me regaló con 18, 19 años
su pentalogía, el Troyes-Court, y ahora, pues 30 años después, está apareciendo en francés, ¿no? Entonces, algo hay entre la literatura catalana y la literatura francesa. Sin duda, la literatura catalana ha mirado a Francia, Josep Pla, todos estos escritores que durante el siglo XX eran muy afrancesados, y ya no digamos todos aquellos que tuvieron que emigrar por el franquismo, Teresa Pàmies y tantas otras, ¿no? Tu pasión es el teatro, nos decías, pero también las matemáticas. En tu libro se habla mucho de matemáticas, se habla de pi, y para matar el tiempo los internos en ese hospital se aprenden los decimales de pi, que son infinitos, ¿no? Y además, Claro. escribiendo poemas, además. Sí. ¿Cómo es el sistema para que nuestros oyentes se apunten? Bueno, es una tarea condenada al fracaso. Nunca te podrás aprender todos los decimales de pi, es obvio, ¿no? Pero existe este sistema mnemotécnico que yo lo aprendí del francés. En francés existe una frase que es que j'aime... ¿cómo es? Que j'aime... me falta... Que j'aime... me falta algo, pero que j'aime apprendre un nombre utile sage. Bueno, y el tema es que cada palabra de esa frase tiene el número de letras del decimal de pi. Que j'aime, que es 3, que es el número entero. Luego, la J, la J, es el primer decimal, claro. Que es el M4, ¿no? 3, 14, 15, 96. Entonces, basta con escribir un poema o un texto donde cada palabra tiene el número del decimal y aprenderse el texto de memoria, ¿no? Efectivamente. En tu libro citas récords. ¿Existen esos récords? Sí. Increíble, ¿no? Existen. Increíble. No sé cuántos son, como no sé cuántas horas, ¿no? Casi un día entero, 2 días enteros recitando decimales de pi. Son gente que tiene pues memoria de esta absoluta y que se pueden aprender cientos de miles de decimales, ¿no? Dignos de verse internados en un hospital psiquiátrico, ¿no? Como el tuyo. Dignísimos. Hablamos de matemáticas, pero también la anatomía. Aprendemos mucha anatomía en tu libro, gracias a una guía anatómica de un tal Ashwell, me imagino inglés. Estamos viendo precisamente uno de sus libros. La versión francesa, ¿no? Claro, exactamente, naturalmente. Claro. ¿Qué te interesaba de la anatomía? A ver, yo también, aparte de actor, fui atleta, ¿no? Entonces, digamos que siempre he trabajado mucho con el cuerpo y siempre me ha interesado todas estas partes del cuerpo, pero también me ha interesado mucho siempre aprender palabras nuevas, ¿no? Yo era de pequeño un loco de los diccionarios, ¿no? Y de las guías y de las enciclopedias. Yo aprendí a escribir a máquina copiando entradas de la enciclopedia Larousse y canciones de La Trinca. Era un grupo catalán, ¿no? Entonces siempre me ha interesado mucho y la anatomía, pues es nuestro cuerpo y desconocemos absolutamente el nombre de muchas de sus partes, ¿no? En las uñas, por ejemplo, antes lo comentábamos, todo el mundo en las uñas, bueno, creo que todo el mundo tiene unas pequeñas semiesferas blancas que cuando descubrí su nombre, que en castellano es lúnula, descubrí que existían. Es decir, hasta que no le damos nombre, las cosas no existen, ¿no? Y eso me ha fascinado siempre. Y por eso, cuando descubrí que en la biblioteca actual del Instituto Pere Mata, que es el Centro Psiquiátrico Universitario de Reus, estaba esta guía o esta enciclopedia ilustrada del cuerpo humano, pues no pude resistir la tentación de incluirlo en la novela. Hablando de cosas menos agradables que la anatomía, en tu libro, la Tercera Guerra Mundial es desencadenada por un ataque terrorista en el Estadio de Francia, aquí en París, en un partido de fútbol, donde drones dejan una bacteria letal, acaba matando a los jugadores y a casi todos los espectadores del estadio. Lo que me ha molestado es que el dron entra en la cabina de periodistas y mata a todos los periodistas. ¿Qué tienes contra el periodismo? Nada, lo juro. Mi hermana estudió periodismo y no tengo nada contra los periodistas. Pero sí, esa escena es verdad, en unas semifinales de una Eurocopa, ¿no? Entre Francia y Holanda. Pronostico, sino simplemente en la ficción se cuenta que ocurrirá eso. Y si no recuerdo mal, en esa cabina de periodistas estaba un reusense ilustre, ¿no? Sergi Roberto, que aquí en Francia hablar de aquel 6-1 contra el Paris Saint-Germain no debe traer muy buenos recuerdos, pero se habla de este reusense ilustre que es Sergi Roberto, que sigue jugando en el Fútbol Club Barcelona. Ayer mismo jugó el partido entero.
La extrema derecha en Europa está alcanzando niveles nunca vistos después de la Segunda Guerra Mundial. Quizás estamos imitando lo que hacen los personajes de tu libro, encerrarse en un centro y pegar tiros a la gente que intenta venir para pedir comida y descanso. Sí, ahí hay una reflexión en la novela sobre la alteridad, ¿no? Sobre el otro, cómo enseguida nos hacemos dueños del pequeño espacio que ocupamos, ¿no? Como si el hecho de haber llegado allí primero nos diese carta blanca para impedir que los demás lo ocupen o simplemente lo transiten, ¿no? Sí, creo que en determinadas circunstancias, de nuevo citando a Margaret Atwood, las relaciones entre los seres humanos pasan por la confrontación cuando no nos damos cuenta de que lo ideal sería todo lo contrario, ¿no? Sería la colaboración, ¿no? Bueno, eso es algo que como raza animal debemos, creo, solucionar algún día, pero la actualidad, la rabiosa actualidad, nos demuestra todo lo contrario, ¿no? Amenazas de los líderes políticos, sea Putin, sea Trump, sea quien sea, amenazando con más guerras, más violencia, más muerte y destrucción. No quiero ser pesimista, Jordi, pero soy realista, ¿no? Como dicen, la diferencia entre los pesimistas y los realistas es que los realistas tienen pruebas. Pero ¿nos queda una pequeña posibilidad para ser optimistas o solo decir el último que apague la luz? Esperemos que haya alguna posibilidad. Hay una palabra en catalán que se llama seny, Sí. quizás que quiere decir raciocinio, quizás inteligencia. Nos hace falta seny. Sí, pero a lo mejor nos hace falta también cor, ¿no? No rausha, que sería lo opuesto, pero entre el seny y la rausha, es decir, entre el raciocinio, el juicio Y la locura. y la locura, deberíamos encontrar un punto medio, y yo estoy convencido de que pasa por el sentimiento, por la emoción, ¿no? Que la bondad surja de la empatía, ¿no? Yo creo que el mundo debería ir más hacia potenciar esas capacidades del ser humano para ponerse en la piel del otro y no para luchar contra el otro, ¿no? En fin, muchas gracias por habernos dado esa dosis de empatía que nos hacía falta hoy. Ya lo saben, Memorias de un viejo cabezota, Reus 2066, novela del escritor español Pablo Martín Sánchez, ha sido traducida al francés por la editorial Zulma en colaboración con la editorial La Contralée, también aquí en Francia. Y en español, si no me equivoco, editada por Acantilado. Exacto, Acantilado. Muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias, Jordi. Mucho éxito en francés aquí con tu novela. Permíteme también que dé las gracias a Esteban Hesley y a Esteban de Fossé, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Reus, no lo sé, quizás a través de Internet, pero allí en América Latina, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.